Buenas tardes. Qué privilegio tener que dirigirme a esta audiencia. No sé si es grande o es pequeña, pero lo importante es que seamos personas que tengamos hambre y sed de la palabra de Dios, porque eso nos ayudará, nos guiará, nos alimentará, nos sanará y nos quitará todo temor. Bueno, recuerde que la semana pasada hemos comenzado un tema acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y vamos a seguir con este tema. Hoy vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Pero voy a leerle desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a salir pidiendo que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida y en la suya, para poder sacarle toda la sustancia que tiene esta bendita palabra de Dios. ¿Quién fue Juan? Juan Bautista fue el primo hermano de Jesús, que nació 6 meses antes que él, de sus padres, Zacarías, un sacerdote, y de su madre Ana, que eran 2 personas ancianas que no habían tenido hijos, pero eran creyentes y servían al Señor. Y un día, me imagino que los 2 deseaban, añoraban tener su hijo. Y un día el Señor escuchó esa oración y le anunció a Zacarías que su mujer iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo varón, y que le ponga de nombre Juan. Dice la Biblia, la historia, que Zacarías no creyó, sino se rió, como que dijo: imposible a mi edad, mi mujer ya es mayor, esto debe ser una broma. Y dice la palabra, el Señor le dijo: por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. Y dice la historia que Zacarías salió del momento de servir a Dios y fue a su casa y escribía en una tablita lo que Dios le había dicho a él, a su esposa, y que le dio hasta el nombre, porque según la tradición de los judíos, el hijo mayor debería llamarse como el papá, Zacarías, y debería seguir el mismo oficio que tenía su papá, que era sacerdote. Pero mire que los planes de Dios son tan diferentes que le dio nombre. Juan se va a llamar, no se va a llamar Zacarías. Y también lo eligió como un profeta. Por esa causa, él tuvo que vivir de una manera muy diferente a todos los que habían vivido de generación en generación. Dice la palabra que él vivía en el desierto, se vestía con piel de camello y comía miel silvestre. Muy diferente, un hombre extraño, un hombre raro. ¿Y cuál fue la función de Juan? Solamente anunciar. Y decía estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿A quién le decía? A los religiosos de aquel tiempo, a todos los religiosos que enseñaban en las sinagogas,
a ellos, no fue al pueblo, a ellos fue que él les decía. Y no solamente les decía eso, sino que les decía hipócritas, serpientes vivas, porque ellos eran las personas que a través de la religión humillaban a los que querían aprender de Dios, estafaban, mentían. Por eso él les decía hipócritas. Bueno, entonces él anunció que Jesús no iba a traer el evangelio que todos estaban acostumbrados a tener. Él iba a traer algo diferente, que era el evangelio del reino. Por eso es que usted, la prédica, las enseñanzas del evangelio del reino aparecen en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se hablaba del reino, y también no había iglesia sino pueblo de Dios. Entonces dice la palabra. Ahora vamos a leer en Mateo 4:8. En Mateo 4:8 dice la palabra que otra vez, en Mateo 4:8, otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a un ayuno de 40 días. Cuando él estaba en todo la debilidad, apareció Satanás. Y entre las cosas que le ofreció los reinos de este mundo. ¿Qué debo aprender yo? Que hay dos reinos. El reino de los cielos, que lo comanda Jesucristo, y el reino de este mundo que lo comanda Satanás. ¿Cuál es el reino de este mundo? ¿Qué encontramos en el reino de este mundo? La moda, la fama, el dinero, las cosas llamativas, el poder, la autoridad que da el mundo. Por eso tenemos que saber que estamos en guerra. ¿Cuál es la guerra? El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. ¿Ya? Y ahora vamos a leer en Mateo 5:3. Aquí cerquita. Jesús estaba dando las bienaventuranzas y él decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Es una persona humilde que cree, que tiene fe, aunque no vea, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso hay mucha gente que se va por el reino de las tinieblas, porque allí ve imágenes, ve cosas, y acá no se ve. Eso es fe. Ese es el reino de Dios, de Jesucristo. Pero Él dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Ser pobre en espíritu, ser humilde y tener fe. Sigamos. Ahora vamos a leer Mateo 7. Mateo 10. Vamos rapidito que se nos va el tiempo, ¿no? Mateo 17:8 dice, yendo, predicar diciendo,
el reino de los cielos se ha acercado. Sana de enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia, dad de gracia. Este es el reino de los cielos, donde hay autoridad, donde hay poder para que los muertos resuciten, los demonios salgan de las personas, haya sanidad sobrenatural. Eso es reino de los cielos. Y vamos a ver cómo. Vamos a Mateo, para que estudiamos un poquito. Mateo 6, capítulo 10. Mateo 6, versículo 10. Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dentro de la oración le enseña a sus discípulos que todos cuando oremos debemos orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, en el cielo está establecido el reino. Nadie desobedece. Ahí no hay enfermedad, ahí no hay muerte, ahí no hay nada malo, porque el reino está allí. Y Jesús quiere que el reino también lo tengamos aquí. Para eso es necesario pedirlo al Padre. ¿Y cómo recibimos el reino? A través de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a terminar con Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. El reino tenemos que buscar, porque solo en el reino de Dios hay autoridad, hay poder y justicia. Bueno, creo que el tiempo se me ha terminado. Espero que esta palabra nos anime, nos dé fuerza y nos dé ese gran deseo de buscar el reino de Dios primeramente, antes que todo, antes que dinero, antes que educación, antes que posesión, el reino de Dios, porque ahí tenemos todo. Bendiciones.